Bienvenidos a la segunda temporada de nuestro podcast, dándole las gracias por el apoyo tan grande que nos dieron en esa primera temporada, todos los videos, compartiéndolos, participando con sus comentarios, con sus suscripciones. Estamos muy agradecidos. Esta segunda temporada de nuestro podcast va a estar enfocada en analizar casos específicos de países para a partir de ahí debatir y generar conversación sobre lo que está pasando en países específicos de nuestra región latinoamericana y del mundo. Aprovechar también de decirles que esta semana, hace unos días, estuvimos lanzando nuestra plataforma de formación que está muy vinculada a este canal y que se llama Proyecto Otra Libertad. Está en Patreon. Ese enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Es una plataforma para ofrecer formación política con perspectiva progresista para activistas, para gente que hace política. Así que si eres activista, si haces política, si eres un estudiante, si eres un profesor, si eres una persona común y corriente que te preocupa la derechización que están tomando nuestras sociedades, que quisieras que las ideas progresistas se promuevan mejor en tu sociedad, que quieres conocer gente de otros países, que quieres tener una formación más específica sobre cómo aportar al debate de ideas desde un punto de vista progresista, ve a nuestra plataforma de Patreon, elige la membresía que quieras y con esa membresía vas a hacer un aporte para sostener esa plataforma y ayudarnos aquí a seguir generando contenido. Es muy costoso, requiere mucha inversión y mucho esfuerzo hacer esto que estamos haciendo para ustedes. Con ese aporte en Patreon nos ayudan para también seguir aquí. Así que ahí está la invitación. Y hoy vamos a estar hablando en este primer video de la segunda temporada de nuestro podcast de Irán e Israel. Ese conflicto que tiene al mundo literalmente al borde de una tercera guerra mundial. Quédate con nosotros. Sobre el tema de Israel y las continuas guerras, conflictos en los que este país de Medio Oriente se ve envuelto, en este caso específico contra Irán, siempre gravita un argumento que lo dicen los aparatos mediáticos tradicionales, hegemónicos, privados en su gran mayoría, y a su vez los relatos de muchos de nuestros gobiernos, y es que te dicen que Israel siempre ha sido el agredido, que Israel nunca ha iniciado una guerra, que Israel lo que hace es defenderse frente a quienes los agreden. Perdóname decirte esto, pero eso es una mentira gigantesca, monumental. Eso lo podemos ver desde un punto de vista del trazado histórico a partir del cual se fue construyendo el actual Estado de Israel. Que lo primero que hay que decir por ahí, y esto incluso lo decimos a manera de paréntesis antes de entrar de lleno en este punto, es que el Estado actual de Israel no tiene nada que ver con el Israel bíblico, el Israel anterior a, digamos, a la nueva era, al llamado tiempo que se conoce como después de Cristo, que son los pueblos, el pueblo israelita que aparece sobre todo en el Antiguo Testamento. No tienen nada que ver ni étnicamente. Los antiguos israelitas eran provenientes de los pueblos que habitaron la llamada antigua media luna fértil del Levante, que fueron los pueblos no semitas que hubo allí, entre los cuales estaban los propios israelitas, que según la investigación arqueológica y la evidencia histórica más fehaciente, más verídica, surgen dentro de esos pueblos unos 1200 años antes de Cristo. Surgen porque empiezan a diferenciarse a través de unas prácticas como no consumo de cerdo, como unas formas de organización social que se pueden evidenciar en la investigación arqueológica y a través de ello, como explican Israel Finkelstein, Sarah Silverman, en su famoso libro de la Biblia desenterrada, a través de esos elementos que se descubren de esa época, se ve que hubo un pueblo que empezó a diferenciarse de los otros a través de sus prácticas de comida, de sus prácticas religiosas, empezaron a creer un solo Dios. Y eso surge más o menos en esa época. Por lo tanto, aquellos israelitas eran semitas. Los israelitas actuales, los ciudadanos de Israel, en más de un 70% son judíos askenazis, judíos de Centro Europa. No se parecen físicamente. Los de ahora son blancos, rubios, muchos de ellos, y los antiguos eran pueblos fenotípicamente parecidos a lo que hoy día son los beduinos, son los árabes. Entonces, no son lo mismo ni étnicamente, ni tampoco religiosamente. Los israelitas antiguos eran bíblicos, se fundamentaban en los escritos que hoy día están contenidos en el Viejo Testamento de la Biblia en términos cristianos. Los judíos actuales son talmúdicos, que se basan en otro tipo de escritos y en otra construcción de tipo teológica, de tipo conceptual. Entonces,
Es un disparate esto de decir que este es el actual Israel, es el pueblo de Dios de la Biblia, no tiene nada que ver. Entonces hay una serie de mitos gravitando allí y ya decíamos, uno de ellos es este de que siempre Israel ha sido agredido y eso no es correcto. Israel, el actual Israel, es una construcción nacional, como ojo, lo son todos los países son construcciones nacionales que se han ido dando, sobre todo desde el poder hacia el pueblo, como explica Hobsbawm en su famoso libro de Naciones y Nacionalismos, ¿no? Las naciones no surgen por creación espontánea, surgen por operaciones políticas de poder, por grupos que se organizan para impulsar que dentro de un territorio un determinado grupo tome el poder y eso se convierta en una nación legitimada por una historia, por una constitución, por unas instituciones. Entonces, el sionismo, que es la ideología política que da lugar al Israel actual, surge en el siglo XIX. La impulsa Theodor Herzl, que fue un judío del centro de Europa, que empezó a moverse en muchos espacios de la Europa de la época, proponiendo que se necesitaba una nación para el pueblo judío, en vista de algo que era muy real, que eran las persecuciones sistemáticas que le hacían a los judíos los cristianos europeos, que son los que siempre mayormente han perseguido a los judíos, son cristianos, ¿no? Que eso también contradice el mito que se dice hoy de que los judíos y los musulmanes no pueden convivir y por eso Israel tiene que defenderse. Eso es falso, radical y totalmente. Los judíos siempre han convivido con los pueblos llamados pueblos del libro, en este caso de musulmanes en el actual Medio Oriente. Entonces es el sionismo que surge en el siglo XIX, es el que impulsa lo que se conoció como la primera Aliyá, que fue una propuesta de que judíos de Europa en vista de la persecución se empezaran a mover al lo que en aquel tiempo era el Imperio Otomano, donde hoy está situado Israel, que luego pasó a ser, después de la Primera Guerra Mundial, parte del mandato británico, y siguieron varias Aliyá, que Aliyá en hebreo quiere decir retorno, regreso, y empezaron a irse oleadas de ciudadanos judíos y empezaron a poblar esas tierras, apoyados por capitales judíos que se habían enriquecido mucho en Europa y en Estados Unidos. Empezaron a financiar para que compraran tierras cuando llegaran allí a la gente palestina que ya estaba allí y que ha estado todo el tiempo allí históricamente, porque los palestinos son semitas. Desmonta muchos de los mitos y el que estamos diciendo ahora, por tanto, ese de que Israel siempre ha sido el agredido. No, porque Israel se fue creando a través de una ideología política que en esa región empezó a llenarla de una población judía proveniente de otro lugar, y ya de por sí Israel siempre ha sido el primer agresor en esa zona, porque ha implicado el establecimiento del Estado de Israel desplazar a la población palestina que estaba allí primero, que estaba allí de manera nativa, y ese es un acto en sí de agresión. Por lo tanto, es falaz ese argumento. No que Israel siempre es agredido. No, la creación del Estado de Israel ha constituido una agresión frente a la gente que ya vivía allí, frente a los pueblos árabes colindantes de esa zona. Entonces no tiene lugar, no es real, no es verdad ese argumento de que siempre han sido los agredidos, porque cuando vemos el trazado histórico en el cual se ha constituido el actual Estado de Israel, el Israel moderno, distinto al Israel bíblico, ha implicado que se saque a la gente que ya estaba allí. Y eso es un acto de agresión. El otro mito muy difundido, sobre todo que le encanta decirle a Estados Unidos, que es el gran valedor geopolítico de Israel, es que Israel es la única democracia del Medio Oriente. Eso es falso, eso es una gran mentira, porque no puede haber democracia en un estado de tipo étnico. En Israel, la condición étnica del individuo es lo que te garantiza un conjunto de derechos y de reconocimientos por parte del Estado. Cuando se crea el Estado de Israel en el 1948, en mayo de ese año, se quedaron porque no los pudieron sacar a todos una parte de la población palestina originaria de allí, que hoy son conocidos en la ley de Israel y por el propio Estado de Israel como ciudadanos árabes de Israel. Es decir, les borraron su propia identidad como palestinos para que pudieran permanecer allí y tener ciertas garantías, pero que hoy dentro de la sociedad de Israel el poder económico, el poder mediático, el poder político, el poder militar está abrumadora y totalmente concentrado dentro de una parte de un sector étnico de esa sociedad. Aproximadamente un 20% de la población actual de Israel son árabes, de esos palestinos que les quitaron su identidad y ahora solo los conocen con el genérico de árabes. Aproximadamente un 20% de la población son ellos. El resto del 80%, como un 78-79%, son personas de etnia judía, pues ciudadanos de Israel. Pero todo el poder está concentrado en ese grupo no
participan del poder esos otros. Hay una serie de limitaciones, como explican autores tan importantes como Ilan Pappé, como Shlomo Sand, como Israel Sharak, todos autores judíos que viven en Israel, que explican los diferentes mecanismos que hay en la ley, en las prácticas políticas, en las prácticas ciudadanas, para excluir a esa población árabe y que siempre el poder esté concentrado, la dirección del país, en esa parte de la población. A esto hay que incluir el hecho de que hay territorios ocupados en esa zona como la Cisjordania desde el 1967, sobre todo la parte de Jerusalén y Nablus y otros territorios, y lo que es Gaza, donde hoy estamos viendo que está ocurriendo lo que ya es conocido abiertamente como un genocidio por instituciones y organismos oficiales. Esa población de Cisjordania, Palestina, está dentro de una situación, según organismos internacionales, en una situación de apartheid, de no reconocimiento ni de derechos mínimos. Tienen limitado a dónde pueden moverse. Un ciudadano palestino de Gaza no puede ir a Cisjordania, no puede moverse de un punto al otro, porque Israel tiene un control absoluto y total de quién se puede mover en ese territorio a través de toda esa tecnología que utilizan, financiada en gran parte por Estados Unidos o facilitada por dicho país, entre otros elementos. Entonces, ¿cómo se puede hablar de democracia en una sociedad donde, según organismos internacionales serios, reconocidos, hay una situación de apartheid? En una sociedad donde hay un estado étnico. Eso es como que haya un estado en cualquiera de los países de nosotros y diga que la gente negra o la gente blanca, por ser negros o blancos o por tener determinada religión, van a tener negado una serie de accesos y esté todo organizado para que ellos no puedan formar parte en igualdad de condiciones de la sociedad. Eso no es democracia, eso no aguanta ni un análisis mínimo, ni de democracia en sentido procedimental formal, ni de democracia sustancial, como hemos explicado acá en nuestros videos en el canal. Entonces no se puede hablar de que esa es la única democracia en Medio Oriente, porque no es una democracia. Otro punto muy importante para ver esta cuestión es el asunto de la vinculación profunda que hay entre Estados Unidos e Israel, que no solo se basa en que sectores pro-sionistas financian a los políticos americanos, va un poco más allá. Uno de los elementos donde vemos esto es que desde el siglo XVIII y XIX en Estados Unidos, los sectores neopentecostales dentro de las iglesias protestantes norteamericanas, que siempre han sido la iglesia mayoritaria de Estados Unidos, empezó a desarrollarse en esa época una suerte de teología mesiánica que veían los judíos que en ese tiempo estaban en Europa como una vanguardia vinculada a los judíos de la Biblia, a los israelitas de la Biblia, y que había que apoyarlos para que ellos pudieran regresar a su tierra, porque el regreso de ellos a su tierra es lo que va a permitir que vuelva el Mesías. Y de hecho, en esa cosmovisión se entiende que al momento del regreso del Mesías cristiano, los judíos y los israelitas van a volver a la verdad, según esta versión, y se van a convertir al cristianismo. Eso es lo que plantea en esa perspectiva, y que esto parece muy esotérico, incluso muy loco, pero esto es muy real, es muy influyente en ese 50-60% de población protestante en Estados Unidos, y que dentro del protestantismo hay como unos 30 y pico por ciento, casi 40 de evangélicos. Ese evangelismo, que no es otra cosa que la vertiente neopentecostal que estamos diciendo, es muy influyente en la política estadounidense. Hay estados donde son muy fuertes, como Carolina del Norte, como Tennessee, estados de esas características donde los representantes y senadores de esos estados que van al Congreso norteamericano están muy marcados por eso. Y cuando están allí votan a favor de Israel desde una perspectiva mesiánica. Ellos ven así esta cuestión, y por lo tanto hay cosas de Israel, a diferencia de otros pueblos a los que Estados Unidos es aliado y apoya en otros lugares, ¿no?, que los apoya por cuestiones estratégicas. Hay elementos de Israel que conectan mucho con las profundidades de la sociedad americana, como en este caso de las vertientes neopentecostales. Por otro lado, está en el aspecto en relación a esta articulación profunda entre Estados Unidos e Israel, y es que para Estados Unidos Israel funciona como una especie de portaaviones permanente en Medio Oriente, a partir del cual el imperio norteamericano, que como todo imperio tiene intereses más que amigos y tiene unas propensiones, ¿no?, y una serie de
de visiones en respecto a las cuales define cuál es su destino y qué debe garantizar en otras partes del mundo para tener ese destino. Entonces Israel funciona, como ya decíamos, un portaaviones en Medio Oriente, a partir del cual Estados Unidos controla esa zona que es central para la geoeconomía mundial, porque es donde están las principales producciones de petróleo y de gas. Y todo ese tablero geopolítico que hay en esa zona, con las monarquías del Golfo, con los países musulmanes, no musulmanes, que Estados Unidos constantemente está rediseñando, que constantemente está gestionando en función de sus intereses. Israel le garantiza a Estados Unidos una supremacía militar, tecnológica directa, a través de la cual controlar esos territorios. Israel le hace el trabajo sucio a Estados Unidos, bombardeando rivales, bombardeando enemigos, manteniendo a raya a grupos del Medio Oriente, musulmanes, que desde su cosmovisión histórico-teológica entienden que un poder como Estados Unidos no es legítimo que esté allí, y se organizan alrededor de ideas como el wahabismo, alrededor de dentro de vertientes del chiismo, entre otras, dentro del Islam de la zona, para combatir los intereses americanos. A través de Israel, Estados Unidos tiene esa gente a raya desde que en el 1949, cuando era presidente Harry Truman en Estados Unidos, se firmó el acuerdo estratégico de Estados Unidos con Israel, donde para Estados Unidos Israel es parte de su política interna, porque tiene que ver, como estamos diciendo, con su visión geopolítica, cómo aplicarla en los hechos, sobre todo en esta parte del Medio Oriente. Entonces Israel es es un elemento de las profundidades de la política interna de Estados Unidos. Es decir, Israel es un asunto de política interna para Estados Unidos, y eso hay que tenerlo en cuenta para comprender este escenario de conflicto actual como el que estamos viendo con Irán. En este cuarto y último punto de nuestro video queremos hablar sobre la colonialidad, los elementos coloniales que hay dentro de este actual enfrentamiento, de esta guerra que la inició Israel en contra de Irán y que la estamos viendo ahora en Medio Oriente, estos dos países enfrentándose en ese escenario geopolítico. Ahí hay varios elementos claves que tenemos que tener en cuenta. Uno es que desde la perspectiva de colonial, de la crítica de colonial, lo que podemos ver, y eso está muy presente ahora en Gaza, donde hay un genocidio, hay una acusación formal de genocidio por lo que está pasando allí, y es cómo en Gaza se puede masacrar y matar a toda una población por parte de Israel y no pasa nada. Los llamados países libres y democráticos del mundo, que supuestamente son los garantes de la democracia a nivel internacional, se hacen de la vista larga, hacen discursos rebuscados, dicen cosas como que nos preocupa lo que está pasando en Gaza. Creemos que no se están garantizando los derechos humanos, cuando allí lo que están es masacrando a una población, con ministros y sectores políticos dentro del gobierno de Israel que están abiertamente hablando de hacer una limpieza étnica, sacar a toda esa población y convertir ese territorio en territorio en parte de Israel, en parte consustancial del Estado de Israel. Pero aún así, con todas esas evidencias, hay un ambiguo posicionamiento de los países sostenedores de Israel, sobre todo de Europa y de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Gaza vive gente que, como se dice desde la perspectiva de colonial, se puede matar, porque viven por debajo de la línea de lo humano. El mundo moderno, desde que se crea en el siglo XV, establece dos niveles de humanidad. En la medida de que tu humanidad esté más vinculada a lo blanco, europeo, occidental, a ti se te garantizan otros derechos. Cuando tu humanidad está más alejada de ese ideal blanco, occidental, europeo, norteamericano, a ti se te puede matar. Por eso en el Congo matan tanta gente y no pasa nada. Por eso se puede matar a la población de Gaza. Ahora, muere una persona en Israel, un niño, y eso es un escándalo mundial. Muere un francés, muere un estadounidense, y eso es un escándalo. Mientras en Gaza se puede matar vivos, quemar vivos, como se está haciendo a los niños y niñas palestinos, y no pasa nada. Porque ellos están por debajo del humano en esta visión que siempre ha sido así desde que se crea la modernidad, porque la modernidad se crea a través de... El fundamento de la modernidad occidental es en la racialización, es el racismo, es establecer un mundo, dividir un mundo entre población que se le pueden garantizar derechos y una población a la que no se le garantizan derechos, pero a la cual se le puede extraer recursos para garantizar los niveles de vida en este otro ámbito donde vive la gente que sí está por arriba del ideal de lo humano. Y en ese contexto es que también, por ejemplo, uno de los argumentos de esta guerra
en Irán, de esta guerra Israel e Irán, es que se ha atacado a Irán porque supuestamente está preparándose para tener armas nucleares. Y uno dice, pero es que Israel tiene armas nucleares. ¿De qué estamos hablando? Israel tiene armas nucleares. El centro de Jimmy Carter decía ya por allá en el 2004-2005 que Israel tenía entre 150 y 200 bombas nucleares. Esa debe estar como por 400 bombas nucleares hoy día. Pero ¿cómo es eso que uno puede tener armas nucleares y el otro no? Bueno, porque Israel, en la medida de que tiene esa articulación que hemos mencionado, y que desde el 1945, después del Holocausto, ese crimen horrible que cometió Europa cristiana en contra del pueblo judío, se ha convertido a las personas judías, a las personas de Israel, ya forman parte de la razón y la racionalidad blanca occidental. Y en la medida de que son parte de esa racionalidad blanca occidental, por esos elementos coloniales que ahora estamos hablando, bueno, pues ellos pueden tener bomba porque ellos son racionales. Los iraníes no, porque Irán es una teocracia musulmana, extremista, ¿no? Y ellos no pueden tener armas nucleares. Y si vemos que las pueden tener, hay que bombardearlos. Mientras con Israel tenemos contratos, tenemos relaciones internacionales, hay todo ese tipo de elementos, es parte de la colonialidad. Y ahí también está el hecho de que muchos intereses financieros prosionistas que financian políticos en Estados Unidos, que financian políticos en Europa y que utilizan la defensa que hace Estados Unidos de Israel como una manera de garantizar su acumulación capitalista a través de la presencia de Estados Unidos por medio de Israel en Medio Oriente. Es decir, esas guerras, esas bombas tienen detrás lógicas de acumulación capitalista para garantizar que el petróleo se venda en los mercados mundiales en función de los intereses de estos grupos. Todo muy terrible, pero así funciona lamentablemente la colonialidad, la geopolítica, todo lo que te digan fuera de ello cuando hablan de un conflicto como ese. Todo análisis que se haga sobre la situación de Israel, la de Gaza, la de Irán, por fuera de una perspectiva de colonial, de cómo se garantizan las vidas a uno u otro, es basura, es discurso, es poesía, porque la realidad es que allí lo que se está disputando es la vida de una gente a la que sí se puede matar y a quienes no. Allí se están disputando intereses de acumulación capitalista y allí hay una historia que marca de quienes han sido realmente agredidos históricamente en esa zona, de cómo un pueblo respetable y un pueblo que ha hecho grandes aportaciones a la humanidad, como lo es el pueblo judío, pero lo que ha pasado es que después que hicieron el holocausto contra ellos, los europeos, ahora por el sentido de culpa le están permitiendo a Israel hacer lo que está haciendo en Gaza y hacer lo que está haciendo ahora en este enfrentamiento con Irán, y que Irán obviamente le está respondiendo y lo ha golpeado bastante fuerte, porque Irán es un país bastante fuerte, tiene una larguísima historia, es una civilización, la civilización persa. Irán es más una civilización que un país. Pero bueno, tendremos que seguir viendo cómo sigue este conflicto. Ojalá haya paz en esa zona, ojalá no siga la gente muriendo y que podamos tener un mundo un poquito más humano, más tranquilo, menos colonial, menos hipócrita y falso. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí al final de nuestro video. Siempre agradecidos de que le den like, de que comenten y compartan estos videos para que tengamos alcance, lo vea la mayor cantidad de gente posible y tengamos los mayores apoyos posibles. Recordándoles también que vayan al enlace de nuestro Patreon, nuestra comunidad de Proyecto Otra Libertad. Den clic, entren, se suscriban con su aporte. Son suscripciones de 7, 9 y 15 dólares, donde ofrecemos una cantidad muy importante de procesos formativos, de información de estos temas que hablamos aquí más a profundidad, en documentos, etcétera, para que sean parte. Así que vayan a nuestro Patreon también, ahí nos sigan apoyando, como decíamos al principio, para que podamos seguir haciendo este contenido. Así que un abrazo muy grande.